Bueno, vamos con la segunda parte de este módulo, Asana Vidya o estudio de las asanas, concretamente algunos principios sobre secuenciación en las asanas o entre asanas. El módulo pasado lo que vimos fueron movimientos dentro de un mismo asana. Esto que Ramaswamy presenta como pequeñas subrutinas que no son más que variaciones o movimientos dentro de una misma postura, dentro de un mismo asana o dentro de grupos de asanas. Bueno, apartándonos un poco del método tan estricto o más estricto, no, tan estricto es el de Ashtanga, más estricto como el de Vinyasa Krama, en el sentido estricto, vamos a hablar un poco de cómo secuenciar o hacer secuencias ya un poquito más complejas que movimientos dentro de un mismo asana, sino pensar en movimientos dentro de familias de asanas, pensando nuestra práctica como un viñasa Krama un poco más amplio, lo que nos da la posibilidad de que cada una o cada uno diseñe una práctica aún no respetando las estructuras de las series o subseries que presenta el maestro Ramaswamy. Partamos de la base que construir una linda secuencia de asanas, una linda no desde el punto de vista solamente desde lo que veo, sino desde cómo se sienta, es fundamental para la práctica, porque cuando la secuencia tiene esa progresión suave, ir avanzando en los movimientos del cuerpo, profundizando en lo que podemos hacer, es como que vamos ordenando los músculos con los huesos, la piel con los músculos, la mente con la piel, los huesos y los músculos, la mente con la respiración, la piel, los huesos y los músculos, haciendo todo una unidad, ¿no es cierto? Y entonces la práctica comienza a trascender el plano solamente físico y comenzamos a captar lo más sutil, lo energético. Nuestra mente se vuelve más clara, más pausada. Y obviamente que hay muchos factores que inciden en cómo construir una secuencia. No es lo mismo pensar en secuencias para personas mayores, grandes, con más limitaciones físicas, que para niños que tienen amplitud de movimiento y prácticamente no tienen limitaciones. No es lo mismo pensar una secuencia extenuante, cardio para el invierno que para el verano, ¿no es cierto? O distintos momentos del día. Y todos esos factores quizás tenemos que tener, quizás no, tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de construir nuestras secuencias. Si bien para construir secuencias no hay reglas fijas, recordemos que si estamos hablando de Viñasa Krama en sentido amplio, los 8 principios que hablamos sobre el final de, el video anterior, que marca el maestro Ramaswamy como propios de la práctica de Viñasa Krama, los tenemos que respetar. El principio de progresividad, de adaptación, del paradigma yógico, del equilibrio samakaya, de la sarvanga sadhana, que sea una práctica integral. O sea, todo eso lo tenemos que respetar, como también los principios relativos a la respiración. Entonces hay algunas ideas que si bien no son reglas fijas, son sugerencias que está bueno respetarlas, que es que nuestra práctica se haga con una respiración suave y controlada, Prayatna Saitilia, dice el Yoga Sutra, entendiendo por prayatna el esfuerzo vital que yo pongo al respirar, y saitilia quiere decir eso, controlada, suave, serena. Entonces, que mi esfuerzo vital expresado en la respiración sea suave y controlado, y que la mente siga esa respiración, en lo posible que sea la respiración Ujjayi, que de por sí produce un sonido que nos capta la atención, y que esa respiración se coordine con el movimiento. En cada una de las prácticas tenemos que preparar el cuerpo para el objetivo que perseguimos, sea para un asana o familias de asanas, pero hay primero que entrar en calor todas las partes del cuerpo y en particular las que más exigen en las posturas o asanas que vamos a trabajar. Que nuestra práctica sea progresiva, de menos a más, de menos intensa a más intensa, de menos difícil a más difícil, de menos exigente a más exigente, aplicando dos principios de los Yoga Sutras, que es Abhyasa y Vairagya. Abhyasa significa práctica, ¿sí? Práctica constante y progresiva. Y Vairagya, desapego. ¿Desapego a qué? A lo que se vea de mi práctica. En realidad, la práctica tiene que transformarnos internamente.
No es tan importante la postura que finalmente logre como o cómo se vea la postura, sino cómo se siente. Y obviamente respetar el estado mental, físico, emocional, las situaciones personales en cada práctica. Por supuesto que diseñando una práctica para nosotras, cada uno de nosotros, es más fácil ajustar la práctica a estos parámetros tan personales. Cuando tenemos por delante un grupo, cuanto más numeroso sea, pensar en parámetros tan personales es más difícil, entonces tenemos que pensar en parámetros grupales y eventualmente adaptar algunas asanas o secuencias a las necesidades particulares de cada uno, si tiene alguna limitación y por algo no puede realizar la propuesta. En cuanto a los no alternar, por ejemplo, no se sugiere alternar flexiones hacia adelante profundas con flexiones hacia atrás o extensiones profundas. ¿Por qué? Porque tienen un movimiento antitético de columna. Entonces, entre una flexión hacia adelante profunda o exigente, intensa, conviene hacer un reposo, por ejemplo, en postura del niño o en postura del osito con la espalda en el piso y las rodillas al pecho, antes de intentar una extensión como un arco, como el que se ve en la imagen. Y al revés lo mismo, si hice un arco o una extensión muy profunda y exigente para la columna a nivel de extensión, antes de ir a una flexión como una pinza profunda, descanso en postura del osito, en postura del niño, puedo hacer alguna torsión suave de columna y luego sí recién intentar una flexión. Tampoco se aconseja ordenar en nuestra práctica posturas activas que calientan el cuerpo, que le exigen, con posturas frías o de enfriamiento que lo relajan. Las posturas de enfriamiento las vamos a ir usando sobre el final de nuestra secuencia o de nuestra práctica, donde ya queremos bajar la intensidad para pasar al Shavasana y luego al Pranayama. Entonces, posturas de calentamiento son todas aquellas que demandan físicamente y posturas de enfriamiento las que relajan, como la pinza, la postura la pinza de pie, la postura del niño, acostarnos en Shavasana. Entonces, todas estas posturas a veces se aconseja dejarlas para el final de la práctica. Por eso nos preguntamos a veces si en el medio de las secuencias es aconsejable usar la postura del niño como postura sedente o de descanso, porque baja mucho la intensidad de la práctica. A veces se sugiere que si tuvimos una subsecuencia muy exigente, descansar en Uttanasana, la pinza de pie, o descansar en Tadasana, con los ojos cerrados, buscando que la respiración vuelva a un ritmo sereno, o descansar en Adho Mukha Svanasana, que es una buena postura neutralizante. Y unas ideas más, como para anotar. Todas las posturas de pie, como las de la secuencia de Tadasana del maestro Ramaswamy, son muy buenas para preparar el cuerpo en general. El ser humano está acostumbrado a la postura bípeda, entonces cualquier propuesta que se haga partiendo de esa postura es apta para iniciar la práctica. Aunque la práctica se puede iniciar también sentado, con postura de banco o de gato, o incluso acostados boca arriba. O hay prácticas que las iniciamos en postura del niño, como emergiendo de esa postura, pero tengamos por regla que siempre vamos a pasar un poco por las posturas de pie que activan todo el cuerpo. Adho Mukha Svanasana, el perro mirando hacia abajo, es una buena preparación para todas las posturas, porque extiende las piernas, la parte posterior de las piernas de las columnas y activa las manos y los brazos. Así que prepara para los balances, para las flexiones, para las extensiones, para cualquier trabajo de flexibilidad de piernas. Y además es una postura neutralizante, como decíamos recién, es una postura que la podemos usar como sedente entre una secuencia intensa y otra, para descansar o entre flexiones y extensiones, como hablábamos antes, como postura intermedia. Es bueno realizar torsiones para soltar torsiones suaves, no demasiado exigentes, para soltar la columna luego de haber hecho una flexión profunda hacia adelante o hacia atrás. Las torsiones como que al girar la columna sobre sí misma lubrican y realinean el sistema vertebral. Luego, después de una práctica de extensiones de columna, que son posturas que, si bien son energizantes, son muy demandantes física y energéticamente, es siempre recomendable bajar, o sea, usar las extensiones de la mitad
para la segunda parte de la práctica y luego ya pasar a las posturas de enfriamiento. La parada de cabeza debe ser seguida, pues se aconseja que sea seguida por la parada de hombros, Shirsasana seguida de Sarvangasana. Esto tiene dos explicaciones. Shirsasana es más demandante energéticamente y activa el sistema nervioso simpático, que nos pone en estado de alerta por estar apoyando la tapa de la cabeza, la coronilla y activando la glándula pineal. En cambio, Sarvangasana es una postura más fría que al apoyarse el cuello se apoya en la naciente del nervio vago, que es el principal nervio del sistema autónomo parasimpático, y entonces baja la energía, baja las pulsaciones, baja el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Pero además, en la parada de cabeza puede haberse generado alguna tensión o compresión a nivel de las vértebras que al hacer Sarvangasana, la parada de hombros, se estira y se libera. En el método de Ashtanga se hace exactamente al revés. Primero se hace Sarvangasana y después Shirshasana. Pero en todos los demás métodos se respeta esta sugerencia o consejo. Cuando hablamos de secuenciar en familias de asanas, estamos pensando en pasar de posturas de un grupo de posturas a otro. Y este pasaje entre un grupo de posturas, hoy vamos a hablar de secuenciar dentro de una familia. Este pasaje lo podemos hacer obviamente con bisellas, movimientos o lo que en otros sistemas se llaman viñasas. Cuando hablamos de familias de asanas nos estamos refiriendo a aquellos grupos de posturas que alinean de la misma manera las partes principales del cuerpo. Por ejemplo, extensiones de columna, todas las posturas que sean extensiones de columna, la cobra, el arco, salavasana o el saltamonte, son posturas que agruparíamos dentro de esa familia. Todas las que sean flexiones hacia adelante serían posturas que agruparíamos dentro de otra familia. Entonces, dentro de una familia de asana yo puedo crear una secuencia en forma progresiva como lo vamos a ver a continuación. Fíjense, acá están todas agrupadas en familias, posturas de pie, todas las asanas en las que el peso del cuerpo está en uno o en ambos pies, posturas de activación abdominal, todas las que buscan activar los músculos del abdomen como Navasana, la tabla, Vajjistasana. Posturas de balances en brazos, todas aquellas donde nos vamos a parar o nuestro punto de apoyo van a ser exclusivamente las dos manos. Extensiones de columna, torsiones, aquellas en las que la columna gira sobre sí mismo, pinzas o flexiones hacia adelante, posturas de apertura de cadera. Bueno, tenemos varios grandes grupos de familias de posturas, dentro de las cuales con diferentes posturas que respondan a la familia, al patrón familiar, podemos construir secuencias. Por ejemplo, acá lo vemos. Esta secuencia está pensada en construir la postura del ave del paraíso, que es la última que se ve a la derecha y abajo, es una postura de equilibrio en una pierna, pero que como se ve, aparte de equilibrio, demanda flexibilidad de cadera y de piernas, movilidad del hombro para poder hacer el enlace. Entonces, fíjense cómo esta secuencia prepara primero los hombros trabajando con Mukasana, con los brazos. Luego trabaja la flexibilidad de piernas con Parvottanasana o postura de la pirámide. Y ya en la segunda variante de la postura de la pirámide involucra una torsión de columna con apertura de pecho y torsión de hombros. Luego pasa a lo que sería Uttanapristhasana o el lagarto o variantes de un guerrero humilde. Entonces fíjense cómo hace el guerrero humilde, que a su vez tiene un enlace de brazos y una profunda flexión de los hombros hacia adelante. Y luego hace un enlace similar al de la postura final, ¿no? Enlazando los brazos por delante del muslo de la pierna, por adentro del muslo de la pierna de adelante. En la siguiente apoya la rodilla de atrás y flexiona y estira la pierna de adelante, vuelve a trabajar flexibilidad de pierna ya con el enlace que va a usar la postura final. Después trabaja toda la variante de Parva Konasana. Entonces fíjense que estamos trabajando familias de posturas que involucran flexibilidad de hombros, enlaces con los brazos y con los hombros, y familias de posturas que trabajan la alineación de caderas hacia adelante, ¿no? Pirámide, el guerrero humilde. Luego trabaja con la apertura, ya pasa a otra familia. Abre las caderas para trabajar Parva Konasana. Parvakonasana con el brazo hacia arriba y luego enlazado, y luego Trikonasana para llegar a la postura final.
Acá las invito y los invito a que piensen cómo construiríamos una secuencia que nos permita llegar a Vallistasana con esta variante, Ekapada Vallistasana con una pierna hacia arriba. ¿Qué se les ocurre que tenemos que trabajar, activar para llegar a esta postura? Los invito a que lo piensen y que quizás en nuestro próximo encuentro podamos armar juntos una secuencia para esta asana final. Y hasta acá llegamos, nos queda el último bloque dedicado al pranayama.